Almirante, cuando quiera puede empezar. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos los intervinientes, así como a los dos colaboradores de excepción que tenemos esta tarde para hablar sobre la señera figura del teniente de navío Isaac Peral y Caballero, inventor del primer submarino eléctrico de la historia y el primer submarino que lanzó un torpedo en inmersión. Tenemos la suerte de contar hoy con dos colaboradores de primera división. Los dos son capitanes de navío de la Armada Española, con un amplio historial que voy a referir rápidamente porque si contase el currículum vitae de los dos, nos llevaría prácticamente la hora entera. El capitán de navío Marcelino González Fernández, más antiguo que yo en ingreso, salió de la Escuela Naval Militar en el año 1967, es ferrolano de pro y además ejerce. Diplomado de Estado Mayor, ha tenido varios mandos en la mar, como es el dragaminas Ulla, la corbeta Vencedora, y además mandó una escuadrilla, la escuadrilla de dragaminas oceánicos. Es un hombre que, si hubiera vivido en el siglo XVIII, sería considerado como miembro de la Ilustración, aquellos marinos ilustrados como Jorge Juan, que hacían prácticamente de todo. El capitán de navío Marcelino Fernández González, aparte de marino gran profesional, ha estado destinado en el extranjero, en infinidad de estados mayores, pero además es pintor de primera línea, acuarelista, es el mejor filatélico naval que hoy día que existe en España, es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, miembro de la Real Academia de la Mar, en fin, ha escrito 13 libros, gran conferenciante, gran escritor, y ahora disfrutaremos de su culta latín y parla, como diría Quevedo. El capitán de navío Carlos Cordón no le va a la zaga, ya que además de diplomado de Estado Mayor y haber mandado el dragaminas Ebro, el submarino Narciso Monturiol, el submarino Galerna ha estado embarcado en el Narciso Monturiol, Tonina y Mistral, y además en la corbeta Descubierta. Como capitán de fragata mandó el Hespérides, que es algo de lo cual siempre se siente orgullosísimo, ya que navegar 2 años por los hielos de la Antártida sin haber tenido ningún percance no es cosa fácil. Finalmente mandó la flotilla de submarinos, con lo cual además es un submarinista de pro. Especialista en inteligencia, ha estado destinado en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, también es gran conferenciante, ha escrito un libro sobre la Antártida y sobre todo ha sido colaborador mío muchos años, por lo cual lo conozco prácticamente desde que era alférez. Con esto no quiero hacer perder más tiempo a nuestros interlocutores y comenzaremos haciendo una serie de preguntas que nos presentan los oyentes sobre la vida de Isaac Peral. Quizás les sirva a los que hoy tenemos en pantalla el haber escuchado anteriormente la conferencia que di hace un par de semanas sobre la figura de Isaac Peral y Caballero. Como siempre queda algo en el tintero, pues nos van a servir nuestros dos interlocutores para despejar esas dudas. Y empezamos por el capitán de navío Cordón, que ha pasado muchos años de su vida como buen submarinista en Cartagena. Entonces yo diría, comandante Carlos, ¿cuál, además de los conocimientos típicos de Isaac Peral, qué sabemos de los primeros años de Peral en su ciudad natal, Cartagena, ciudad que tengo que decir siempre he sentido orgullosísima de su ilustre hijo? ¿Qué sabemos de Isaac Peral en su infancia y de su familia? Bueno, Isaac Peral nació el 1 de junio de 1851 en el segundo piso del número 3 del Callejón de Zorrilla de la ciudad de Cartagena. Casa que dentro de muy pocos meses y gracias, entre otros, al apoyo, al impulso del alférez navío Diego Quevedo, un auténtico experto en Isaac Peral, pues va a abrir como Casa Museo de Isaac Peral. Esa es una muy buena noticia. Isaac era el segundo hijo de una familia humilde, del matrimonio formado por Isabel Caballero Díaz, natural de Cartagena, y el condestable, equivalente a sargento, de artillería de marina del Arsenal, Juan Manuel Peral, que es el natural de San Fernando, Cádiz, habiéndose casado en Cartagena en 1847. Su primogénito Pedro nació en 1849 y es el primer hijo que ingresará en el Cuerpo General de la Armada. La única hija del matrimonio, Isabelita,
también nació en Cartagena en el año 1854. Isaac Peral, con casi 6 años de edad, empezó a asistir a una afamada escuela de don Luis Briz y donde le enseñaron prácticamente, y fue un alumno aventajado. Con 6 años ya aprendió a leer y a escribir. Estuvo solamente un año escolar, porque en 1858 su padre pasó destinado a petición propia a San Fernando, ya que en dicho año de 1858 se separaron los cuerpos de artillería a la que pertenecía el padre y de infantería de marina. Y para tener más opciones para ascender a oficial, eligió el cuerpo de infantería de marina, donde llegaría a alcanzar el grado de capitán, lo que hubiera sido imposible si se hubiese quedado en artillería, pues para el ascenso las pruebas eran de muy alto nivel para ingresar en el cuerpo de oficiales. Eso yo creo que es un poco el resumen de la estancia en Cartagena. Muchas gracias, Carlos. Pasando a continuación a nuestro otro interlocutor, el capitán navío Marcelino González Fernández. Después de estos años de infancia y de los estudios, preceptivos estudios en el Colegio Naval Militar de San Fernando, ¿qué más conocimientos y estudios para capacitación profesionales tenía nuestro teniente de navío Peral? Bien, pues en 1877 ingresó en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada en San Fernando, que era una de sus aspiraciones. Allí estuvo hasta 1880, desde alférez de navío hasta que ascendió a teniente de navío y siguió hasta terminar el curso. Ahí tuvo la suerte de que se encontró con gente, con oficiales, compañeros que estaban muy interesados en las tecnologías punta de aquel momento y que estaban naciendo, como era la electricidad, los torpedos, etcétera, etcétera. Y se empezó a interesar por estas cosas. Luego se fue destinado a otros sitios y volvió a la Escuela de Ampliación en el 1883, pero ahora ya fue como profesor de física, química y alemán, y luego fue también allí catedrático de física. Y siguió viendo a gente que estaba muy interesada por nuevas cosas. Él se interesó mucho por eso y sobre todo pues le llamó mucho la atención lo de la navegación submarina. Ya tenía algunos precedentes, como era Monturiol y Cosme García, y entonces empezó a hacer un diseño por su cuenta. No se lo dijo a nadie. En 1884 ya lo tenía listo. Primero había empezado a pensar en un submarino pequeñito, un torpedero submarino movido a gas, pero después pensó mejor en electricidad, que fue a donde fue. Y solamente lo dijo en 1885 al almirante Pezuela, ministro de Marina, cuando estalló el contubernio con Alemania por la crisis de las Carolinas. Y ahí fue cuando ya empezó todo. Muchas gracias, Marcelino. Pasamos de nuevo a Carlos Cordón. Y hay que tener en cuenta que Isaac Peral no solo se limitó a inventar el submarino y a hacer un poco de ingeniero electrotécnico, sino que también fue marino durante casi 20 años. ¿Qué podrías contarnos, Carlos, cuál era la experiencia y la trayectoria como marino a bordo de buques de guerra y de sus campañas ultramar? Pues como has de alguna manera, almirante, introducido, en contra de lo que muchas personas piensan, Isaac Peral fue un oficial de marina muy navegado y muy guerreado. En diciembre de 1866, con 15 años, asciende a guardia marina y embarca en la vieja corbeta Villa de Bilbao. En 1867 embarca en un barco con muy malas condiciones, digamos, marineras, la Urca Santa María, para un despliegue de 2 años en las Islas Filipinas, saliendo de Cádiz para Manila, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, un tránsito que tardó 6 meses en hacerlo. En 1869, al cumplirse los 2 años de despliegue, regresa de Cavite a Cádiz, invirtiendo otros 6 meses en el tránsito. Por eso digo que era muy navegado. En 1870 embarcan las fragatas Vitoria y Numancia para dar escolta de honor a España al rey Amadeo I de Saboya. El 11 de enero de 1872 asciende al alférez de navío con 20 años, subiendo del puesto número 10 de su promoción al número 4, y embarca como oficial en la goleta Sirena y en el vapor Vulcano, visitando varios puertos marroquíes. En noviembre del 72, alférez de navío Peral pasa destinado a Cuba,
como segundo comandante del cañonero Dardo. En agosto del 73 obtiene la recompensa la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo. Leo los motivos por los cuales le fue concedido esa importante recompensa. Concedida por valor reconocido en acción de guerra, cuando asaltada la población de nuevitas por partidas insurrectas cubanas, salta a tierra con 12 hombres del cañonero Dardo, ataca al enemigo, los desaloja de sus posiciones, los dispersó, causándoles varias bajas, y recupera gran parte del botín y armas. Luego ocupa puesto muy avanzado hasta llegada de refuerzos y retirada del enemigo. Muy guerreado también. Regresa a Cádiz en diciembre de 1874 por enfermedad. En 1875 embarca como segundo comandante en la goleta de guerra Sirena, que es desplegada en el mar Cantábrico contra los carlistas, siendo el alférez navío Peral el encargado de dirigir el fuego contra las baterías en tierra carlistas en el Anchove y Bermeo en 5 combates. Solicitó ascenso por méritos de guerra sin concedérselo por no haber sido propuesto por el jefe de las Fuerzas Navales del Norte. En 1876 pasa destinado a las fragatas Blanca y Numancia como instructor de guardiamarinas. En el julio de 1880 asciende por fin a teniente de navío con 39 años. Sueldo muy parco y muchas necesidades familiares, por lo que solicita destino de ultramar. El 6 de agosto de 1881 pasa destinado a las Filipinas, de tal de ingenieros del arsenal de Cavite. Y el 15 de noviembre le asignaron en su primer y único mando de su carrera como oficial de marina, el mando del cañonero caviteño, en comisión hidrográfica, levantamiento de cartas náuticas y lucha contra la piratería china. Un poco antes de cumplir un año de mando, hay una epidemia de cólera en las Filipinas. Peral es ingresado en el hospital de Cavite y en octubre de 1882 es destinado a Cádiz por enfermedad por fiebres. Creo que he demostrado que efectivamente es un oficial de marina muy navegado y guerreado. Efectivamente, vemos que antes de construir el submarino, pues Peral sabía perfectamente lo que era un barco, cómo se navegaba y todos los problemas que había. Que quizás sea un problema actual, que cuando se le encarga a un ingeniero naval hacer un submarino o hacer un barco, pues a lo mejor viene recién salido de la Escuela Técnica Superior y le vendría muy bien navegar, como pasaba antiguamente que hacían la milicia naval universitaria como oficiales de marina. Marcelino, antes nombrado al almirante Pezuela, que era ministro de Marina, pero ¿cuáles fueron todos los apoyos iniciales que tuvo Peral para llevar a cabo su proyecto? Porque hay que pensar que un modesto teniente de navío, por muy científico que fuera, para llegar y construir un barco él solo tenía que tener apoyos en las alturas. ¿Cuáles fueron estos apoyos? Pues efectivamente, como dije antes, él le presentó el torpedero submarino que decía él a Pezuela, por eso de la crisis de las Carolinas con Alemania. Bueno, la crisis de la Carolina se resolvió sin problemas por la intermediación del Papa y de forma pacífica. Pero Pezuela puso aquello al estudio en la Armada y cayó muy bien. Y entonces les pareció muy bien el proyecto y lo primero que le dio Pezuela fueron pues, 5.000 pesetas para comprar algunas cosas que tener a su disposición personal y material de la carraca para empezar con las primeras cosas. Lo primero que era, había que demostrar que había gente que podía aguantar durante tiempo en un sitio cerrado respirando, que no se morían. Bien, luego ocurrió que eso retrasó el proceso porque murió Alfonso XII. Entonces retrasó un año la cosa. Pero al año volvieron a estudiarlo y la Armada siguió dándole luz verde. Y ahí ya recibió 25.000 pesetas para comprar los elementos que fueran necesarios y ya para que hiciera un presupuesto, el equipo de profundidades, etcétera, etcétera. Y ya siguió, empezó a trabajar y demás. Y además luego le dieron pues, una gratificación mensual de 1.500 pesetas, que en aquellos tiempos era mucho, y pagando dinero para pagar sus gastos de viajes y demás, porque anduvo comprando material por diferentes sitios. O sea que él al principio tuvo bastantes ayudas. Porque 25.000 pesetas para comprar cosas en aquellos tiempos era mucho. O sea que él recibió buenos apoyos en un principio. Hablando de dinero, en aquella época, saber que una persona había inventado, tenía los planos de un submarino,
pues era lógicamente una tentación para potencias que en un momento dado podrían ser enemigas de España. Estoy hablando de países próximos. ¿Tuvo Peral alguna oferta sobre su invento para que lo vendiera a terceros países? Bueno, pues Peral, la contestación yo creo que la da el propio Peral en la memoria que hizo de las pruebas del submarino Peral verificadas en 1889. Leo, dice Peral, debo admitir aquí que en distintas ocasiones he recibido, aparte de las proposiciones más halagüeñas por parte de algunas casas constructoras extranjeras, indicaciones indirectas de algunos gobiernos y, por último, y muy recientemente, indicaciones directas ya del gobierno de una importante potencia europea para construirles buques de esta clase, a todas los cuales proposiciones e indicaciones he contestado en los términos que el patriotismo me impone. Vamos, que les repartió calabazas y fue siempre muy celoso de que todas las cosas secretas o que estaban en su proyecto nunca alcanzase a otros países. De hecho, él mandó destruir su famoso aparato de profundidades. Hay una duda, Marcelino, en el aire, que siempre se dice cuando alguien pronuncia la frase porque Isaac Peral fue el inventor del submarino. Inmediatamente dicen, no, ha habido más submarinos, la tortuga de Bushnell, que actuó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en España incluso Narciso Monturiol y Cosme García también inventaron sus submarinos con menos éxito que Peral, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que realmente definió el invento de Isaac Peral y que lo hizo puntero en todo el mundo? Pues que fue el primer submarino eléctrico. Claro, en la época de Monturiol o Cosme García no existía esto, pero él hizo el primer submarino realmente eléctrico y además que funcionó. Él tenía 2 motores eléctricos, 2 hélices a popa y el submarino funcionó perfectamente en superficie, en inmersión, fue donde quiso y funcionaron los motores. Tuvo alguna pega en algún caso, cosa lógica, pero funcionó perfectamente. O sea, fue el primer submarino eléctrico del mundo, un submarino totalmente operativo y además también tuvo torpedos. O sea que fue un sistema revolucionario. Torpedos que además podía disparar realmente, de hecho los disparó en pruebas. O sea que podríamos definir a Isaac Peral como el inventor del primer submarino propulsado por electricidad de la historia y además el primer submarino torpedero de la historia también. ¿Es así, Marcelino? Exactamente. Carlos, ¿tienes algo más que añadir como submarinista? Sí, bueno, a mí me asombra pues, que fuera capaz, aunque fuera con ayuda de algunos ingenieros amigos suyos, de diseñar, ¿no?, un teniente navío, esto, sin ser específicamente ingeniero naval, pues diseñar un submarino con una complejidad tremenda y prever pues esto, el sistema hay que decir que el submarino llevaba 613 elementos de batería, lo cual era una monstruosidad entonces y ahora. O sea que hoy en día los submarinos pues llevan, nuestros Damnés llevaban 160 elementos y los Agosta, pues esto me parece que eran 300 y pico. O sea que, y luego pues una cantidad de desarrollos pues que realmente hacían un submarino muy avanzado para la época. Efectivamente, pensemos que hoy día para sacar adelante el submarino S-80 está todo un astillero en Cartagena de Navantia con un montón de ingenieros súper cualificados haciendo este submarino. Es cierto que hace más cosas que el de Peral, pero no deja de ser un buque que tiene que navegar debajo del agua. Muy bien. Siguiendo contigo, Carlos, antes han nombrado una Cruz Roja al mérito naval ganada en combate, pero ¿qué premios y condecoraciones obtuvo Peral en su corta vida como inventor? Bueno, los premios que obtuvo por el tema de su invento, pues realmente se considera como gran éxito la prueba que hizo el 7 de junio de 1890, que era la prueba número 2 de las pruebas complementarias impuestas por la Junta Técnica, que tenía que hacer una navegación en inmersión a 10 metros de profundidad y durante 1 hora en mar abierto. Si uno se pone con el reloj a ver
cuánto dura una hora, pues debajo del agua a 10 metros y estable y a un rumbo prefijado, pues realmente era una prueba para la época, pues la gente decía que era prácticamente imposible. Sin embargo, a su finalización voy a leer las palabras que dijo el presidente de la Junta, que era capitán general del Departamento de Cádiz, el almirante Florencio Montojo. Envía el siguiente telegrama al ministro de Marina. Dice: sin prejuzgar lo que en su día pudiera merecer del gobierno su majestad, los laboriosos estudios del teniente navío Peral, la prueba de navegación sumergida que a mi presencia ha efectuado hoy fue perfecta y completa, y de tal manera resuelta una parte, acaso la más importante del problema que se persigue, que por este solo hecho le considero acreedor a la honorífica y excepcional distinción de la Cruz de segunda clase del Mérito Naval con distintivo rojo, dentro del reglamento, haciéndolo extensivo a sus tripulantes con arreglo a sus respectivos empleos. Le pide además al ministro que diga que eleve esta propuesta a la consideración de su majestad la reina regente, inclinando su real y noble ánimo a la favorable resolución de ella, rogándole a sí mismo se digne hacerle saber el resultado. Al día siguiente, el ministro de Marina, almirante Juan Romero, contesta al capitán general del Departamento de Cádiz, recibo el telegrama y le dice: le anticipo desde luego la aprobación de la propuesta de merecidas recompensas que someteré hoy mismo a la aprobación de su majestad. Sírvase VE, en mi nombre y el de todos los almirantes, jefes y oficiales de la Marina, felicitar calurosamente a Peral y tripulación. Por la tarde, el ministro envía un segundo telegrama al almirante Montojo. En nombre de su majestad, la reina, a quien acabo de tener la honra de comunicar el telegrama de V de anoche, le participo, queda aprobada la propuesta de gracias y al mismo tiempo me encarga que se sirva VE felicitar a su real nombre, a Peral, por su invento, que su majestad espera contribuya al engrandecimiento y prosperidad de la patria. A todas estas, en el Senado, al enterarse de este hecho, pues varios senadores, y entre ellos también el almirante Pezuela, que era senador, declaran que, teniendo en cuenta la importancia del invento del señor Peral, les parece muy poca recompensa la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, que no se escatimará nada y que el gobierno traiga un proyecto al Senado para otorgar al señor Peral una recompensa digna de tan asombroso invento. Bueno, entonces, efectivamente, a Peral se le concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintivo rojo y también recibió el sable de honor con incrustaciones de oro que le envió su majestad la reina regente por consejo de su gobierno. El Consejo de Ministros acordó conceder a Peral un título de Castilla y un premio de 100.000 duros. Muchas gracias, Carlos. En cierta ocasión, el destructor español Oquendo estaba en Ferrol, que era su base, iba a hacer un ejercicio antisubmarino con el S-31, nuestro cariñoso, querido S-31. Sí. Y el comandante se marcó un gol, le dijo al comandante submarino: voy a dar 40 nudos, que nos daba el destructor. ¿Puede usted seguirme? Claro, el comandante submarino dijo, se cayó y no dijo nada. Pero al día siguiente, y después de que saliera a superficie el submarino, estando en la proximidad del Oquendo, le dijo el comandante del submarino al Oquendo: voy a hacer inmersión, ¿puede usted seguirme? Y estaba claro que le volvió la pelota. En ese aspecto, Marcelino, tú que has sido comandante de varios barcos, ¿qué crees que aportó Peral en lo que se refiere a invenciones para el submarino? Porque el submarino no deja de ser un buque de superficie cuando tiene los lastres todavía llenos de aire, y para poder hacer inmersión y sobre todo poder navegar y mantener la cota, ¿qué inventos hizo Peral? Porque aquí inventar un submarino no es hacer un casco en forma de puro, sino rellenarlo. ¿Qué equipos eran esos? Bueno, él le metió al submarino montones de cosas que fue inventando. O sea, todo el submarino en sí es un compendio de inventos juntos. El primero, el más famoso, fue el aparato de profundidades. Aunque esto, que era muy ingenioso, luego la tecnología de los submarinos fue por otro camino. Pero, en fin, vale la pena ver cómo era. Porque el submarino, para hacer inmersión, tenía unos tanques de lastre, los llenaba, y con esos tanques de lastre se hacía inmersión, pero la torreta quedaba fuera, estaba así previsto. Para hacer inmersión tenía ese aparato de profundidades. Era un sistema
depresión y péndulo. Él regulaba y tenía dos motores independientes pequeños y dos hélices, una a proa y otra a popa, que eran movidas por ese sistema y cada una giraba de un lado o del otro, como fuera, y entonces iba para abajo, tenía una fuerza para bajar de 50 kilos y ahí, según como fuera, pues el submarino se mantenía en la cota de inmersión. Cota de inmersión era ponerle al sistema de presión una profundidad, marcársela y entonces bajaba hasta ahí. Y después tenía el péndulo. El sistema de presión, al subir o bajar el submarino, pues se movía de un lado a otro, estiraba más o menos, y el péndulo, en cuanto se apartaba de la horizontal, se movía para un lado o para el otro. Los movimientos, tanto del sistema de presión como del péndulo, movían unos brazos que hacían conexiones con diferentes contactos. Esos contactos iban recibían unas baterías, unos acumuladores y unos motores, y esos motores, que son el de proa y el de popa, que movían las hélices, pues la movía para arriba, para abajo, las dos para abajo, las dos para arriba, y el submarino bajaba, se quedaba a esa cota y navegaba perfectamente, manteniéndose a la cota sin subir ni bajar y además manteniéndose perfectamente horizontal. Ese era el sistema de profundidades. Eso, claro, luego los submarinos fueron por otros sitios. Pero es que además de eso, además del sistema de profundidades, y tengo aquí la lista para no quiero olvidarme de ninguno, él le hizo un sistema de compensación magnética a la brújula, porque la brújula estaba en la parte alta, allí era todo magnético, y le metió un par de circuitos y aquello funcionaba bien, era una magnética. Tenía también un periscopio, una especie de periscopio, torreta óptica que reflejaba la imagen dentro de un papel milimetrado y demás. Un reflector o faro de arco, es eléctrico. Una corredera eléctrica para llevar una buena estima, un silbato o bocina eléctrica también. Un sistema muy ingenioso de regeneración de aire, o sea que el aire lo podía ir regenerando y ya cuando estaba muy viciado entonces lo expulsaba y metía otro nuevo. Y también se tenía un sistema para el limpiado de la torreta, porque la torreta se empañaba, para limpiarla por fuera y por dentro. Tenía, para que los motores no se calentaran, tenía unos chismes que le enchufaban aire encima, echaban aire fresco. En fin, era un compendio, todo él, metido en ese casco que medía 22 metros, estaba lleno de inventos, todos muy ingeniosos, la verdad, empezando por el sistema de profundidades. Aunque el sistema de profundidades hubo gente que decía que había sido una copia del sistema del torpedo Whitehead, que era el que llevaba. Pero en fin, era todo eso, era mantener una profundidad de acuerdo con la presión y una horizontal de acuerdo con el péndulo. Esos eran, así dicho, a toda velocidad, todos los inventos que encerraba este cacharrito. Aquí tendríamos que pensar que cómo era posible que un solo hombre tuviera esa cabeza para poder inventar todos esos adminículos para que el submarino pudiera demostrar, como demostró, que podía navegar perfectamente manteniendo la cota y durante una distancia en inmersión. Felizmente el submarino se conserva en el Museo Naval de Cartagena en una nave que está abierta al público directamente. Y en ese casco se pueden observar las dos hélices que nos ha comentado el capitán de navío Martín Fernández González, una proa y otra popa que accionando sendos motores eléctricos pues hacía que bajase la proa o la popa. Muy bien. Carlos, lógicamente esto fue un revulsivo en toda la opinión nacional. Ver que un español había inventado un submarino era casi, me estoy refiriendo al año 1955, cuando el submarino nuclear Nautilus pasó su famoso mensaje, navegando con propulsión nuclear, que eso fue un estallido en todo el mundo. En España, pues la gente se volvió loca. ¿Cuántas ciudades, que es otro fenómeno curioso, dieron nombre de alguna calle a Isaac Peral y Caballero? Pues sí, obviamente, tienes toda la razón. Efectivamente, cuando a raíz del éxito de la prueba que hemos mencionado anteriormente, que le concedieron la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, fue el 7 de junio de 1890, precisamente esa prueba que habían calificado como extraordinaria. Yo digo, tener un submarino en una cota y a un rumbo prefijado durante una hora en inmersión, navegando y salir perfectamente en el punto estimado y sin haber variado ni un centímetro la cota a la que navegó. Efectivamente, eso no solamente en el Senado y la concesión, sino que llegó a toda la prensa española y bueno, la admiración popular por el teniente navío Peral se extendió por toda España.
y de hecho se empezaron a poner multitud de su nombre a multitud de calles, plazas, tanto en capitales como de provincia, como en otras capitales y pueblos, y desde luego fue como una especie de un reconocimiento, digamos, nacional a la figura de Isaac Peral. De hecho, incluso varias localidades pidieron que fuera el propio Isaac Peral a inaugurar las placas de las calles o las plazas que llevaban su nombre. Actualmente, y pasado más de 130 años de dichas pruebas del submarino Peral, todavía son muchas las ciudades y pueblos que en España llevan la calle del submarino Peral, la calle Isaac Peral, del teniente navío Peral. Bueno, entonces, si se consulta en la página web de la Dirección General de Correos, pues en esos criterios de Peral, Isaac Peral, pues veremos que hay varios centenares que responden a esa búsqueda. Y también incluso hay colegios públicos y en Cartagena hay una pedanía que tiene el nombre de Barrio Peral. Y luego ya he mencionado a un experto que es el alferero navío Diego Quevedo, en su libro Tras la estela de Peral, de que se publicó en el año 2001, dice que sobre este tema de las calles, que incluso existe una Rue Isaac Peral en Tánger y una Isaac Peral Street en Manila. Realmente era toda España volcada hacia Isaac Peral. Tengo que recordar que la calle mayor de Cartagena, la vía principal, su nombre es calle de Isaac Peral. Lo que pasa es que la gente suele llamarla pues, calle mayor, pero es realmente calle de Isaac Peral. Y el antiguo barrio de los Molinos, como has dicho muy bien, es el barrio de Isaac Peral. Ahí conocí a una escritora cartagenera, Erna Pérez de Puig, ha escrito una obra monumental sobre Isaac Peral. Tiene en ese barrio una estatua a Peral, porque realmente Peral es... En Cartagena hay tres advocaciones. La primera, la Virgen de la Caridad, que eso es lo mejor que tiene Cartagena. Y, por supuesto, por encima está Dios, y tercero va Isaac Peral en el escalafón. Bien, una vez hechas estas observaciones, ¿qué reconocimiento Carlos ha contado perfectamente el reconocimiento en España de Isaac Peral, pero Marcelino, tú podrías relatarnos el reconocimiento que tuvo internacionalmente, porque hay que tener en cuenta que España, que era una potencia en ese momento, bueno, casi estábamos entre los primeros todavía no hemos perdido las colonias, tuviera un buque que podía hundir acorazados, destructores y demás sin prácticamente molestarse el comandante, eso causó un gran impacto. ¿Qué reconocimiento internacional tuvo este hecho en el mundo de las marinas extranjeras? Bueno, pues mucho eco en la prensa y mucho interés en muchos países, como dijo antes Carlos, es que hubo empresas extranjeras que intentaron comprarle el sistema de profundidades o el aparato, el submarino, etcétera, etcétera. O sea que tuvo mucho eco. Fue muy felicitado en tierras donde había muchos españoles, como era en Sudamérica y demás. Y luego pues está lo de las calles, que decía Carlos, porque hay calles y hay plazas por el extranjero que también tuvieron el nombre de Peral. Yo concretamente a esto le pregunté ahora, volviendo a lo de Carlos de antes, metí en Google la pregunta, me parece que fue en Google, le pregunté algo así, ¿cuántas calles en España se llaman Peral? Y me dijo 32. Me salió un listado enorme. Seguramente hay más, pero sale el listado enorme de calles, plazas, avenidas o ¿no? con el nombre de Peral. Y, por ejemplo, en Argentina, que cayó muy bien aquello, pues ahí salió mucho en la prensa, tuvo mucho eco, y allí los residentes le regalaron un par de alegorías preciosas que están hoy en el Museo Naval, se pueden ver allí. Son muy bonitas, muy historiadas, hechas de oro, plata, cobre, dorado, esmaltes, terciopelo, qué sé yo. Las dos son de 1890, hechas en el mismo taller. Una de ellas fue hecha por los residentes de la República Argentina y la otra fue hecha por los residentes de Bahía Blanca. Concretamente la de los residentes de Argentina dice textualmente: los residentes españoles en la República Argentina, al insigne marino Isaac Peral, homenaje a su inteligencia y perseverancia en el invento del submarino Buenos Aires 1890.
Gracias, Martino. Hay que recordar que a principios del siglo XX, Argentina tenía la renta per cápita más alta del mundo y entonces no solo donó ese dinero para Peral, sino que también nos regaló un par de destructores, entre comillas, de lo del regalo. Y además, otro tema importantísimo, cuando ha nombrado el número tan importante de calles que están repartidas, veo que felizmente no les afecta el nombre de estas calles a la ley de la memoria histórica. Bien, Carlos, antes has comentado que el submarino navegó 1 hora a 10 metros de cota y apareció en el punto que le había previsto, que le había pedido la comisión técnica. ¿Cuál fue el informe final de la comisión técnica cuando acabó las larguísimas pruebas de mar? Sí, el informe, después de las larguísimas, efectivamente, la comisión técnica había, Peral había inicialmente, él propuso tanto las primeras pruebas que se hizo, digamos, por su cuenta, que llamó pruebas preliminares, que eran hasta 5, y en un punto 6 preveía la creación de esta junta de comisión técnica para que determinara unas pruebas complementarias. Entonces, esas, ya he dicho que las pruebas del propio submarino de Peral fue en el año 1889 y estas pruebas complementarias que le fija la Junta se van a desarrollar en el primer semestre del año 1890. ¿Y por qué estas pruebas que le manda la Junta? Pues porque dice que, aunque ha calificado positivamente como las pruebas que había hecho Peral por su cuenta al principio, las preliminares, pero dice que lo había valorado positivamente, pero para comprobar fehacientemente las afirmaciones de Peral en su memoria, la Junta remite un nuevo programa de pruebas que eran 4 pruebas complementarias. La prueba número 1 era la comprobación de velocidades y radio de acción, porque decía que había a distintos regímenes de la batería. La prueba número 2 era navegación e inmersión, como hemos dicho, a 10 metros de profundidad y durante 1 hora, que es la prueba esta famosa del éxito del 7 de junio de 1890, que es la que le dan la recompensa y ya se vuelve la locura nacional, ¿no? O sea, que estamos en junio de 1890. La prueba 3 es la de ataque simulado diurno y nocturno al crucero Colón en el mar abierto. Y la prueba 4, que se hace justo el día 4 de julio de 1890, navegación en superficie y en inmersión durante más de 1 hora en mar abierto. Ese día hay crisis política, cambio de gobierno y entra como ministro de Marina Beranger, el almirante Beranger. El nuevo ministro de Marina, Beranger, incorpora nuevos miembros a la Junta Técnica que evalúa las pruebas de Peral, y también cambia y introduce consejeros que no son de nivel de almirante, sino inferior, en el Consejo Superior de la Marina. Y hace unas declaraciones a la prensa, el almirante Beranger, diciendo que el submarino es un cacharro inservible. Entonces, ahí hay digamos, un cataclismo, ¿no? Y entonces la Junta Técnica, la nueva Junta Técnica, elabora un informe final que podría considerarse positivo en general, pero dando por imposible reformar o corregir las deficiencias del Peral, muchas de ellas por la mala construcción de los operarios del arsenal de San Fernando, con las siguientes condiciones. Dice que solamente el submarino no podría reformarse ni corregirse y por tanto propone hacer un nuevo submarino que no tendría la dirección de Peral, con las siguientes condiciones que considera indispensables. La primera que dice es que tenga una mayor estabilidad y condiciones marineras en superficie, lo cual es cierto este punto porque el submarino, al ser, digamos, como forma de puro, ¿verdad? Esto, cuando estaba en superficie con la mar de través, pues efectivamente no tenía las líneas de agua que tienen los barcos normales y con lo cual daba bandazos de más de cercano a los 20 grados. Lo siguiente es duplicar, dice, la relación de velocidad
radio de acción, claro, de un submarino eléctrico, y les dice que tiene que mantener ese nuevo submarino 7 nudos durante 24 horas y a la velocidad de 10 o 12 nudos durante 6 horas. Bueno, para que veamos que esto es una locura, estos valores que le exigían a Peral no se alcanzaron hasta los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera prueba era decía que el submarino tenía que tener una perfecta regulación para poder sumergirse con facilidad y seguridad. Les dieron la Cruz del Mérito Rojo, digamos, por el peligro que había supuesto que la chapuza que habían hecho en el arsenal de San Fernando, al hacer los tanques de lastre y para el trimado y también para los compesos de proa y popa, no tenían estanqueidad. Entonces, si el submarino cogía inmersión, digamos, inclinación hacia abajo, pues el agua corría libremente, en vez de ser estanca, corría hacia abajo, lo cual era un peligro. Entonces, pues Peral tuvo que coger y dejar los tanques vacíos, meter unos pesos de 2 toneladas, pues para equilibrar eso, y por eso hacía siempre la inmersión con el aparato de profundidades en plan horizontal. Y la salida a superficie también es tal como explicó Marcelino. Entonces, bueno, estas condiciones, pues evidentemente, pues fue lo que realmente cambió este informe. O sea, cambió de junio, que estamos hablando en julio, o sea, en menos de un mes, cambió radicalmente. Entonces parecía que esto, bueno, Peral se quedó desolado y pasó, pues como vamos aquí en España, en los bandazos, ¿no? De ser un magnífico tal, pues prácticamente a casi un apestado, ¿no? Todos recordamos que en 1981 fue la Guerra de las Malvinas. En esa ocasión, un solo submarino nuclear, el HMS Conqueror, hundió al crucero Belgrano, el único crucero que tenía la flota argentina. A partir de ese momento, toda la flota argentina tuvo que amarrarse porque no tenía nada que pudiera oponerse al submarino nuclear, excepto el submarino San Luis. Si vemos que un submarino nuclear, que sería el equivalente en 1888 a lo que podía haber tenido España, un único submarino contra buques de superficie, que nada podía oponerse a él. Por eso, Marcelino, mi pregunta, o la pregunta que aparece aquí, es ¿qué peso pudo tener el invento de Isaac Peral frente a submarinos extranjeras y, por supuesto, frente a posibles agresiones de terceras naciones? Bueno, pues pudo haber cambiado el curso de la historia. Lo pudo haber cambiado, pero no solamente lo pudo haber cambiado en guerras, en combates o en enfrentamientos, lo pudo haber cambiado la historia de España industrial, comercial, económica, etcétera, etcétera. Pero, en fin, yendo concretamente a lo que estás preguntando, el almirante, esto lo contaste tú el otro día en la conferencia que diste, el almirante Dewey, cuando atacó Caribe, allí la flota de Montojo, él lo dejó bien claro después. Él dijo que si hubiera habido allí un par de submarinos o alguno de estos submarinos, o si hubieran estado en Santiago de Cuba en 1898, pues a lo mejor la historia se hubiera escrito de otra forma, porque podían disparar torpedos. Pero es que además el mero hecho de saber que había, o imaginar que podía haber allí por allí un submarino que podía disparar los torpedos y que no era fácil, era imposible verlos porque no había medios en aquellos tiempos, eso hubiera hecho que las escuadras americanas hubieran actuado de otra forma, seguramente lo hubieran pensado antes. David dijo exactamente, tengo aquí apuntadas 2 frases, 1 o 2 submarinos como el de Peral bastaría para destruir en muy poco tiempo una escuadra poderosa. De haber tenido España tales buques en Cabito, Santiago de Cuba, bien distinto habría sido el resultado. Esto era, claro, suponiendo que hubiera 2 o 3 submarinos perfectamente preparados, perfectamente con sus torpedos, con la gente adiestrada y demás. Pero desde luego hubiera sido un peligro. Pero es que además, lo del submarino, pues no seguir adelante con este submarino supuso pues un gran golpe porque
podía haber sido muy importante para el mercado nacional e internacional. Si hubiéramos hecho este submarino, lo hubiéramos comercializado, como hicieron poco después otros. Se hubiera podido dotar a la Armada de un arma estupenda, de primer orden. España podía haber figurado entre el club de los inventores, porque aquí en España siempre se decía que inventen ellos y demás. Por lo menos habíamos hecho algo que además funcionaba y funcionaba perfectamente. Podía haber servido para elevar la estima de los españoles y de España y de los españoles, que andábamos, siempre fuimos un poco pesimistas. O sea que se perdió un gran comercio, se perdió posiblemente una gran industria, se perdió un arma muy poderosa. Además es curioso porque Peral había estudiado unos despliegues, uno muy ambicioso de 52 sumergibles. Bueno, los distribuía por España, todo por España, y aquello era la monda, ¿no? Pero después lo rebajó a 15 para la defensa costera española. Efectivamente, si hubiéramos tenido este submarino, si hubiera estado operativo, otras cosas hubieran cantado en lo del enfrentamiento con América en 1898, y seguramente si lo hubiéramos comercializado y vendido, pues hoy estaríamos entre los primeros constructores de estos barcos. Por desgracia, se dejó ahí y tuvimos que esperar a que llegaran el Acero y los A1, el Peral y los primeros italianos Laurenti. Eso es todo. Sí, tristemente, algo parecido nos pasó con el autogiro de la Cierva, que en esta ocasión este ingeniero murciano, sí vendió su invento a un tal Sikorsky. Curiosamente, hoy Sikorsky es la mayor empresa mundial de construcción de helicópteros. Carlos, antes has comentado el hecho de que Isaac Peral pasara de ser héroe a ser villano en poco tiempo. Por eso te pregunto, ¿qué repercusiones tuvo en la prensa y la vida pública española el invento del submarino de Isaac Peral? Bueno, pues tuvo una gran repercusión en toda la prensa nacional y también incluso en periódicos franceses como Paris y Le 19 Siècle, provocando un entusiasmo que ha sido, bueno, inenarrable por el resultado de estas pruebas que habíamos dicho del 7 de junio de 1890. También dije que el entusiasmo que también llegó al Senado y que le instó el Senado al gobierno para que no escatimara nada y presentase al Senado un proyecto para otorgar a Peral una recompensa digna de tan asombroso invento. Bueno, en los diarios de toda esta discusión, que realmente yo creo que el problema es que era un tema que como se considera como si fuera de milicia, cuando realmente era un tema que yo creo que correspondería a ciencia y avances tecnológicos, ¿no? con el idioma ahora del siglo XXI. Echegaray defendió públicamente cuando empezaron a salir las declaraciones en el mes de julio, o sea, un mes después del almirante Beranger, pues lo defendió públicamente en varios periódicos. Las críticas del almirante Beranger y sus posteriores declaraciones a la prensa, pues fueron tremendas. Aquí tengo anotadas. Dice Beranger, en el submarino Peral no hay invento ni nada que se le parezca. El problema de la navegación submarina no está resuelto. Bueno, incluso el ministro de Marina le pretendió que Peral se comprometiera a presentar un proyecto de submarino a gusto del Consejo Superior de la Armada, Superior de la Marina, pero le prohibió que conociera las opiniones del Consejo sobre tal proyecto. O sea, hágamelo a gusto del Consejo Superior de la Marina, pero usted no va a tener acceso a ese proyecto. Pues esto realmente lo puso en una tesitura que era imposible de salir de esa situación. Y yo creo que el primer desencantado fue Peral, pues de ver que en menos de un mes, y simplemente con un cambio del ministro y de gobierno también, había pasado el cambio de gobierno, estaba previsto que se alternasen los conservadores y los liberales. Entonces, al pasar al conservador de Cánovas, pues esto
el tema, a los conservadores no les gustaba mucho el tema del submarino por las relaciones con Inglaterra. Él, en la memoria que había de pruebas que había presentado Peral, la última prueba, una vez posterior a las pruebas estas complementarias que hubiera designado la Junta, preveía que el submarino iba a hacer una navegación en superficie desde Cádiz hasta el estrecho de Gibraltar y luego hacer inmersión en el momento suficiente para que no fuera avistado desde la roca. O sea, que lo que estaba planteando era el tema de eso de luchar contra los ingleses, recuperación de Gibraltar. Entonces los conservadores, pues yo creo que dijeron, para evitarnos problemas con el Reino Unido, pues vamos a defenestrarlo. Vamos a defenestrarlo. Marcelino, dada tu gran experiencia naval, de comandante que has mandado varios buques y escuadrilla de cazaminas, sabes perfectamente que un comandante sin una buena dotación es muy difícil que alcance sus objetivos. En este caso, ¿qué podrías contarnos sobre cómo seleccionó Peral a la dotación del submarino, teniendo en cuenta que en aquella época meterse en el submarino era como meterse en el Apolo 11? Es decir, uno se jugaba la vida y no sabía bien el resultado. Sí, bueno, él escogió a colaboradores, compañeros, y además él estaba en la escuela de ampliación, había gente que, como dije al principio, pues estaba interesada por nuevas tecnologías, hubo compañeros que estaban interesados por eso, le echaron valor y se metieron con él. Tengo aquí el nombre de 5 tenientes de navío y 5 subalternos, pero el leerlos sería un jaleo. La verdad es que se metieron con él, bajaron, la dotación solía ser 10, 11, 12 hombres, y él incluso llegó a proponerlos a una laureada, pero esa laureada no se la dieron, le dieron la medalla que le dieron, ya lo dijo antes Carlos, pero lo hicieron muy bien. Ahora, además de eso, también hubo tres personajes que también bajaron en algunas de las pruebas con él y que vale la pena citar, porque uno fue el capitán de fragata Armero, que era el ayudante de la reina regente. A la reina, a pesar de todas estas cosas, parece que le gustaba a Isabel II, a María Cristina, a la reina regente, le gustaba el submarino. De hecho, como dijo Carlos, le regaló un sable que había pertenecido a Alfonso XII. También estuvo navegando el famoso teniente de navío, escritor Novo Colson. Y hubo otro que fue Casado de Alisal. Es un mecenas, tenía mucha pasta, mucho dinero. Y curioso, le gustó tanto el asunto que ofreció 20.000 libras, que eran como 500.000 pesetas. 500.000 pesetas en aquel año, medio kilo, era un pastón, o sea, daba para más de una cena. Pero aquí, por desgracia, pues empezó la prensa a meterse que Peral era un teniente de navío joven, que era un hombre que a lo mejor no cobraba más de 200 pesetas su sueldo como oficial, que 200 pesetas eran 200 pesetas de entonces, que aquí iba a hacer con $500.000. Ahí la prensa se metió mucho, empezó a tirar ahí, había opiniones para todos los gustos, y al final, pues Peral pues, no quiso coger este dinero y lo devolvió antes del mismo año en que se lo había dado. Y la Marina tampoco hizo nada por quedarse con eso. Y era normal que no se daba mucho, pero se daba el que gente pusiera dinero para hacer un barco. Ya tú, almirante, nombraste, dijiste antes los argentinos que habían hecho 2 destructores. Recordemos en el siglo XVIII el navío montañés, lo regalaron los montañeses. O después del 98 el patrullero ejército, el torpedero ejército, que lo hicieron en La Cabana, en Ferrol, el ejército de tierra. O sea, era normal. Pero aquí se devolvió 500.000 pesetas, que podían haber servido para esto y para otras cosas. Aquí, como siempre digo, hubo momentos en que si no fuimos más tontos fue porque no nos entrenábamos. Carlos, antes has nombrado de pasada al ministro Beranger y que se veía que no era muy partidario de Peral. Es más, yo casi adivinaría una cierta animadversión. ¿A qué podía deberse esto? Ya que si tenemos un teniente de navío que ha inventado algo, pues el ministro de Marina lo menos que puede hacer es apoyarlo. Y si hay algún problema, pues poner las
los efectos para solucionarlo. ¿A qué crees tú por qué Beranger se oponía tanto a Peral? De hecho, fue prácticamente el que se lo cargó. No voy a dar la opinión mía, sino la del propio Peral, que cuenta cuál fue la inquina del ministro Beranger contra su proyecto. Es curioso porque ya digo que tomó como ministro de Marina el 4 de julio, un poquito inmediatamente después de esta prueba exitosa, y le pone un telegrama a Peral diciéndole que vaya a verle el día 16 de julio de 1890. Entonces Peral, pues lo que piensa es, me ha llamado pues para que le cuente en persona pues que es el submarino. Abre la puerta del despacho del ministro y se encuentra con que le dijo el ministro que quería que retirase su candidatura a diputado a Cortes que había presentado por el puerto de Santa María, y porque se presentaba su hijo. Entonces, pues Peral le miró y dijo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y no le preguntó absolutamente nada para esto llevaría posteriormente precisamente a la renuncia y pasar a la renuncia a seguir en la Armada del teniente navío Peral. Voy a leer, entonces eso publicó, una vez que había pedido ya la baja en la Armada, publicó un manifiesto a la opinión pública, del que creo que nos hablará luego Marcelino, en la cual él explica veladamente, claro, cuál era el motivo de la inquina del ministro. Dice en este manifiesto que publica, una de las principales causas de esa inquina sería el hecho de haber yo derrotado al señor Beranger, hijo, y que conste que contra mi voluntad, como sabe el señor Beranger, padre, en la elección de diputado a Cortes en el puerto de Santa María. Pero yo no quiero creer que estas razones sean fundadas, porque sería impropio de la seriedad y patriotismo de un señor ministro. Dejarse dominar por estas pequeñeces puramente personales y torcer por ellas el curso que naturalmente debió seguir este asunto, el del submarino, con lo cual sufre las consecuencias el país, que pierde y perderá tanto más cuanto más tiempo se deje pasar en la inacción. Con este texto, como digo, lo que hace veladamente es que lo que había sucedido, porque las elecciones estas a diputado en Cortes por el puerto de Santa María se celebraron el 1 de febrero de 1891 y se produjo un pucherazo descomunal en la elección de Cortes, porque había habido el día anterior, el candidato Peral pues se había presentado allí al puerto de Santa María, todo el pueblo y el pueblo le hicieron un homenaje, daban por seguro que iba a salir él, y resulta que en el recuento, después del pucherazo, pues ganaba Beranger hijo por 100 y pico votos. El acto de la mesa electoral pues declaró que el acta era sucia y fue enviada a Madrid a una comisión que se llama Comisión de Actas, que reconoció que se habían producido muchísimas arbitrariedades en el puerto de Santa María, pero declaró que el acta era para Beranger hijo, lo que ya colmó la paciencia de Peral y le movió a publicar el manifiesto en el Matute. Bien, tengo que aclarar que el ministro Beranger, que Dios tenga su gloria, ya tenía un yerno diputado. Luego se ve que le gustaba la carrera política para sus parientes y por eso quiso, lógicamente, cargarse a Peral. Marcelino ha nombrado el célebre manifiesto Carlos Cordón, manifiesto que tuvo una gran época en su tiempo, ya que fueron 52 páginas publicadas en la prensa. ¿Podrías aclararnos exactamente qué contenía ese manifiesto? Sí, vamos a ver, Peral cuando
cansado de todo esto y además por la enfermedad y tal que tuvo, él se fue de la Marina. Él quiso explicar, ya libre, quiso explicar claramente qué había pasado. Quiso dejarlo todo claro, porque durante la campaña, como ha dicho Carlos, como hemos dicho aquí, pues hubo la prensa española, la prensa extranjera, pero es que la prensa hablaba de todo. Había de todo, los peralófobos y los peralistas, los que estaban a favor y los que estaban en contra, los de la Genecol, que preferían acorazados, y los otros que querían barcos ligeros y submarinos. Y curiosamente Beranger, que era de la Genecol, estaba en contra del submarino, pero ese era por otras razones. Entonces él quiso, cuando se vio libre, publicarlo. Pero claro, los periódicos, la verdad, había sido tan intensa la campaña que los periódicos estaban hastiados. Ya estaban cansados porque eran todos los días, era continuo, en un sentido o en el otro. Y él quiso explicarlo todo. Entonces solamente encontró un sitio donde publicar su manifiesto y explicarlo claramente. Fue un periódico satírico, el Matute, y lo tuvo que hacer pagándolo de su bolsillo. Le costó 2.500 pesetas de entonces, que tampoco era, que era dinero. Y ahí lo explicó en 50 y tantas páginas, 50 y pocas páginas. Y ahí lo explicó todo. Es lo que acaba de decir Carlos. Él destacó el informe de la Junta Técnica, lo explicó con detalles. Comentó la cerrazón mental del Consejo Superior de la Marina. Destacó el apoyo que había recibido de Pezuela. Pezuela fue el primero con el que comenté cuando él entregó el proyecto y el otro lo echó para adelante, siempre lo apoyó, y también de Rodríguez Arias, que fue otro ministro de Marina que también lo apoyó y los comentó. Después él se defendió mucho de las calumnias, de lo que comentaba ahora Carlos, de Beranger. El ministro Beranger fue un chaquetero, o sea, estuvo con todos los colores y le servía todo. Y claro, lo que hizo, pues en algunas cosas él le llamó calumnias y así lo dijo allí. Él justificó su retiro porque él se había retirado de la Armada, se lo había dejado, y habló muy bien de Cecilio Pujazón. Cecilio Pujazón era el director de la Escuela de Ampliación de Estudios, que le apoyó mucho cuando cuando estuvo allí estudiando, cuando estuvo en la Escuela de Ampliación de Estudios. Y también habló muy bien de un ingeniero, José Echegaray. Él explicó ahí todo. Eso pero la verdad es que fue en eso, un diario satírico y previo pago de su importe. También tengo noticias de que en el Correo Español de Buenos Aires, en Argentina, también publicó otro manifiesto que se llamó Manifiesto de Isaac Peral al Público. Aquí puso, decía que tenía 100 páginas, supongo que algunos serían anuncios, porque 100 páginas dan para mucho. Pero, en fin, él lo explicó ahí para descargar su conciencia y para que quedara claro lo que había ocurrido. Claro que, como dicen muchos, era la versión de uno, había que saber la versión de otros. Por otra parte, hay que decir que la Marina también había ordenado publicar, y de hecho se publicó, yo no sé si todas o casi todas, las pruebas que se le habían pedido al submarino, y se publicaron en la Gaceta de Madrid, que era el equivalente de lo que hoy es el Boletín Oficial del Estado. Y esto es lo que hizo él con el Matute. Has nombrado, Marcelino, a José Echegaray, que está considerado el mejor matemático del siglo XIX, junto con Cecilio Pujazón, otro eminente matemático. Es decir, que el mundo científico estaba claramente con Isaac Peral. Sí. Además, Echegaray fue el primer premio Nobel español. Es decir, teníamos un mundo científico que apoyaba a Peral y, curiosamente, dentro de su casa, la cúpula del ministerio pues, estaba en contra. Por eso, Carlos, me gustaría que aclarases si fue correcta la decisión en un momento dado de Peral decir, pues mira, yo pido la baja y que peleen otros. Pues, de nuevo, yo creo que le voy a dar voz al propio Isaac Peral, que lo pone en ese documento, en el manifiesto que ha dicho Marcelino. Él pone, Peral, que se quita el uniforme, entre otras razones, porque estando acostumbrado a ostentarlo siempre con honor y dignidad, no puede avenirse a llevarlo con las manchas que han pretendido arrojar sobre él sus propios generales. Yo creo que con esto queda perfectamente claro la decisión de dejar el uniforme.
Bien, queda perfectamente claro que Peral era un hombre de honor. Pero además, Marcelino, como sabes, Peral tenía una familia y sus ingresos siempre fueron exclusivamente el sueldo a final de mes. En aquella época, si pedías la baja, te quedabas a cero. ¿Qué pudo hacer Peral para sobrevivir posteriormente? Tristemente poco tiempo, puesto, como has mencionado antes, tenía pues, un tumor que le acabaría costando la vida. Pero ¿qué hizo en este tiempo? Bueno, él ya antes, él empezó como un ingeniero que era y como inventor, porque siempre fue un hombre inquieto. Ya antes de retirarse ya había hecho, mientras estaba con lo del submarino, había hecho otras cosas. Por ejemplo, había hecho un varadero para embarcaciones, que lo presentó a la exposición de Barcelona, aquella de 1888, y le dieron una medalla. Después hizo también un ascensor eléctrico. También tiene 2 patentes del ascensor eléctrico. Fabricó y patentó un proyector de luz. Hizo también una ametralladora eléctrica de aire comprimido. Esta no la patentó, por lo menos que yo sepa, no la patentó. Pero luego, ya cuando se vio libre y demás, él siguió trabajando. Él había hecho inventos de acumuladores y demás, tenía muchas patentes, y primero trabajó en una empresa alemana. Después estuvo trabajando en lo que llamó un centro industrial consultas electromecánicas para fabricar acumuladores. Aquí fabricó acumuladores, tenía 3 patentes de acumuladores, se dedicó a fabricarlas él. Y después, en agosto de 1893, él fundó una compañía que se llamó Electra Peral Zaragoza, que fue para instalar alumbrado en diferentes sitios. Estuve viendo que al principio lo que hizo era recurrir a unas centrales térmicas, y esta curiosa, él murió pronto porque esto ya fue en el 93, él murió en el 95. Hay que decir que llegó a organizar el alumbrado de 22 instalaciones en otros tantos lugares. Y esa Electro Peral Zaragoza, con el tiempo se fue convirtiendo en una Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Pero eso ya fue lo que continuó para adelante, en el que cambiaron las centrales térmicas por energía hidráulica. Pero él ya había muerto, eso fue a principios del siglo XX. Pero esta empresa fue la prolongación de la suya. O sea que él fue un hombre muy inquieto, y la verdad es que hizo estas instalaciones eléctricas que funcionaban muy bien, pero poco tiempo pudo disfrutarlas. Carlos, me gustaría recordar aquí una anécdota, y es que la patrona de la Armada es la Virgen del Carmen, de todas las marinas, la marina mercante, de pesca, en fin, y la deportiva. Pero los submarinistas tenemos una patrona especial, que es la Virgen del Pilar, y yo sé que tú sabes mucho del tema. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, efectivamente, que la patrona, los submarinistas decimos que tenemos 2 patronas. Cuando el submarino va en superficie, la Virgen del Carmen, y cuando hacemos inmersión, la Virgen del Pilar. ¿Por qué la Virgen del Pilar? Precisamente porque Peral tenía un amigo suyo que era Maño, de Zaragoza, y cuando iba a empezar a hacer sus pruebas, pues le mandó una imagen de la Virgen del Pilar bendecida por el obispo de Zaragoza. Y entonces él le contestó enviándole la imagen al obispo, diciéndole que por favor que la bendijera y que se la mandara de vuelta para tenerla siempre durante las inmersiones, para que le protegiera bajo su manto. Este hecho pues llegó a conocimiento. Hubo en Zaragoza en el año 1947 un simposio sobre un famoso geógrafo, Maño, y como Zaragoza dependía de la zona marítima del Mediterráneo, y había sido marino, este científico
entonces fue el capitán general de la zona marítima del Mediterráneo, fue a Zaragoza, allí pues a los actos. Fueron a la Basílica de la Virgen del Pilar, y en un discurso del almirante de la zona marítima del Mediterráneo, con sede en Cartagena, pues... Quiero recordar que era Bastarreche, Carlos. Bastarreche, el almirante Bastarreche, eso es. Pues el almirante Bastarreche sacó un distintivo de submarinos y se lo prendió en el manto de la Virgen del Pilar, para que protegiese a los submarinistas españoles. Entonces, eso llegó a conocimiento de la Diputación de Zaragoza, y entonces la Diputación de Zaragoza regaló a la base de Escuela y Flotilla de Submarinos una imagen de la Virgen del Pilar, que es la que está en la escalera, una imagen de plata de la Virgen del Pilar, que está en la escalera de la base de submarinos. Siendo yo comandante de la Flotilla de Submarinos, en el año 2003, en noviembre, pues hice con el apoyo del Pater José Luis, que era maño también, un sacerdote extraordinario, y pues fue el que me tiró un guante que yo tuve que recoger, que era por qué no correspondíamos a eso lo que había hecho la Diputación de Zaragoza y la donación de la ESO, ofreciéndole a la Virgen del Pilar un manto del arma submarina. Entonces fuimos en noviembre, el manto se hizo por suscripción entre todos los submarinistas, tanto en activo como en la reserva, como retirados, por coestación popular, y fuimos allí a Zaragoza, ofrendamos el manto, y entonces le pedí al Cabildo que el 17 de febrero, que es la fecha de creación del arma submarina, que le pusieran siempre el manto de la Virgen de Pilar que habíamos ofrendado, y así se hace. Entonces, pues bueno, es una cosa por la que, entonces desde entonces ya de alguna manera más oficial, pues tenemos como reconocido de esa manera, y estamos todo el arma submarina pues bajo el manto de la Virgen del Pilar. Muchas gracias, Carlos. Tengo que añadir que, siendo este moderador, comandante de la Flotilla de Submarinos, igual que tú, pues una ilustre visita, cuando llegó al edificio principal y vio una imagen de la Virgen del Pilar en la escalera, presidiendo la escalera, dijo: hombre, ¿no estaría mejor esta Virgen en la capilla? Y yo dije: de aquí no muevo yo la Virgen ni un milímetro, no vaya a ser que pase algo y me echen a mí la culpa. De hecho, de facto, los submarinistas, no es que seamos supersticiosos, pero todos los submarinos llevan una imagen de la Virgen del Carmen y otra de la Virgen del Pilar, por si las moscas. Marcelino, ¿podrías relatarnos los últimos días de Isaac Peral y cuál fue la causa de su fallecimiento y posterior vicisitudes? Sí, a él al parecer cuando estaba destinado en Filipinas, un barbero le había cortado una verruga en una sien, y aquello pues le causó problemas. Tuvo infecciones, tuvo problemas. Cuando estaba trabajando con el submarino no le prestó mucha atención, pero estaba muy absorbido con sus problemas, pero aquello fue a más, y de hecho tuvo que pasar por 3 intervenciones quirúrgicas. Pero la cosa fue a peor, y entonces en el 1895 ya se había ido ya no estaba en la Marina, pues se fue a Alemania a que le operara allí un tal doctor Bergman, que era un prestigioso cirujano y demás. Y le operó, y al parecer la operación fue un éxito, pero claro, estamos hablando de finales del siglo XIX. En aquellos tiempos, pues la higiene, la limpieza y todas estas cosas no eran lo que es ahora, y era bastante frecuente, por desgracia, que cuando había una operación en el postoperatorio había gente que se moría por una infección, una septicemia o lo que fuera, y eso fue lo que le ocurrió a Peral. Se murió a consecuencia de las infecciones el 22 de marzo de 1895, a consecuencia de una infección después de la operación. Y allí lo enterraron en la Almudena, y de la Almudena pues con el tiempo lo llevaron, y ahora está enterrado en Cartagena, donde se le rinden los honores que le corresponden.
Pues con esto llegamos al final de la asignatura. Solo me resta agradecer a todos los escuchantes su paciencia y su precioso tiempo, y a los dos contertulios pues el haber trabajado en esta mesa redonda, el saberse perfectamente la vida, hechos y milagros de Jacques Peral y el haber contestado prácticamente todas las preguntas que han aparecido en el chat. Muchísimas gracias a todos y espero que esto haya servido para potenciar una vez más la imagen y la persona de Jacques Peral, que podríamos comparar hoy día con la de otro ilustre español, Torres Quevedo, que tampoco ha sido olvidado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conferencia de la Real Liga Naval Española.